muy buenas tardes, amigos del Faro. Estamos hoy con Keiko Montoya, Antonio Montoya. Sí, Antonio me dicen Keiko, pero sí, Antonio Montoya. De la cooperativa de ómnibus, de autobuses de Melilla, de la COA. Antonio, veníamos de una situación difícil, ya antes de la pandemia ya tenían problemas con la administración, con el cumplimiento de compromisos adquiridos, llega la pandemia, todo el mundo confinado, los autobuses parados, se cierra la frontera. ¿En qué situación estamos? Pues la situación es delicada, porque en 2019 ya teníamos... bueno, todavía no sabemos de la pandemia, pero íbamos arrastrando un déficit con la ciudad autónoma de 800.000 euros, bueno, que nos tenían que pagar, y aparte un resto que nos debían también desde 2017, que eran unos 30 y tantos mil euros. Empieza lo de al final de año, 2019, nos enteramos que a principios del 2020 que está circulando un virus, ¿no? En sí, y bueno, y que la perspectiva que era de que en mes de marzo sabemos que se va a cerrar la frontera, con el consiguiente echarnos las manos a la cabeza, porque es una ruina para lo que es la empresa, porque nosotros también tenemos líneas fronterizas que tenemos casi el total del público que pasan de la frontera de la ciudad de Marruecos a la ciudad de Melilla para hacer su... O sea, claro, vosotros hacéis esas excursiones que también han salidas a Marruecos y este tipo de cosas. Sí, aparte del servicio discrecional que tenemos, que hacíamos servicio, bueno, a los hoteles de 6 días, expediciones que eran bastantes y un gran número de viajes, que bueno, pues eso nos solucionaba el tema de nuestro transporte privado en sí, pero también el transporte urbano, al tener que pasar gente que hacían sus compras la gente que iba a las casas de cuidadores, de estos que hay, ¿cómo diría yo?, sí, la asistente doméstica. Ahí está, la asistencia doméstica, que también hay problemas aquí en la ciudad, pues todos esos pasaban, pues se subían en la COA y iban al centro. Todo ese pasajero, ese cliente se ha perdido. Te puedo decir que en el año 2018 teníamos casi 2.800.000 viajeros. 2019 bajó 2.200 y pico, pero 2020 la cifra se baja a 680.000 viajeros. Hemos perdido aproximadamente 1 millón y pico de viajeros. Si usted le echa las cuentas a 1 millón y pico de viajeros a 0,90, pues saca el cálculo de la cantidad de dinero que hemos perdido, aparte del transporte privado que también hemos perdido. Madre, ¿y cómo sobrevive la empresa? Pues sobrevivimos automáticamente cuando en el 2020 todos los trabajadores que son productores que están contratados por la empresa, automáticamente pasan a ERTE. Con la ayuda que nos hizo el gobierno de pasar al ERTE, pues pasaron todos los trabajadores al ERTE. Los socios de la cooperativa, que somos socios de la cooperativa, pasamos y tenemos que apretarnos el cinturón. ¿Cuántos socios tiene la cooperativa y cuántos trabajadores? Son 16 trabajadores y 35 socios. O sea que es una cooperativa de trabajo asociado en sí. Hace unos meses atrás tuvimos el problema de la suspensión de líneas en fines de semana, porque era inasumible o por seguridad. Sí, cuando se empezó la pandemia se redujo la línea de todas, de tener 15 autobuses haciendo todos los servicios de la ciudad a pasar a 6. ¿Por qué? Porque el número de viajeros ha disminuido. ¿Y ahora qué pasa? Pues antes, si recaudábamos diariamente 6.000, 7.000 euros, estábamos recaudando 500, 600 euros. Y se sube la gente a los autobuses, la gente ya se ha relajado un poco, porque daba un poquito de miedo al principio de la pandemia, se pensaba que los autobuses, los supermercados, sí, este tipo de... Bueno, se van subiendo, pero no te creas que hay mucha gente la que se sube en el autobús, porque ese es otro problema que tenemos en la ciudad. El problema que tiene la ciudad es que el transporte está muy poco valorado en sí. ¿Por qué?
porque yo creo que las autoridades no apuestan por un transporte público que sea muy eficiente. Esto siempre va a cargo de lo que es la empresa. Ellos se creen que con una subvención que nos den de cierto dinero ya lo tienen todo arreglado y no es así. ¿Qué haría falta? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué tiene que hacer la administración para apostar por ese transporte público? Pues hacer un transporte eficiente, pues hace falta unas paradas muy en condiciones. Pues si usted se da una vuelta por lo que es la ciudad, ¿qué parada hay en condiciones? Porque la gente está esperando el autobús y se está mojando, o cuando hay viento se lo lleva el viento, o cuando hay sol le falta la parte de arriba. Tienen que tener unas paradas en condiciones. Tienen que tener un punto de información o información en las paradas de cuándo va a pasar ese autobús. Eso lo echo de menos. A veces uno va caminando por una calle en una gran ciudad y dice, mira, en 5 minutos viene el autobús, me quedo aquí. Y te quedas ahí esperando. Pero es que en cualquier ciudad de la península, puede ver usted que hay esa información. Sí, esos paneles digitales que te dan la información en tiempo real. Pues está el autobús, pasa en 5 minutos. Eso sería porque la gente no tiene que estar esperando a cuándo va a pasar el autobús, si va a pasar dentro de 10 minutos o 15 minutos. Ellos tienen que saber la información real de cuándo va a pasar ese autobús. Eso mejoraría el transporte urbano, ¿sabes? Y bueno, y hace falta pues muchas cosas, sentarse y modernizar un poco lo que es servicio público. Apostamos por una app que la tenemos que en tiempo real, que la pusimos en marcha con Miguel y eso, y bueno, y nos está dando un poco de resultado, pero hay que mejorar muchas cosas y frecuencias, autobuses que pasen cada 5 minutos o 7 minutos, no se puede estar autobuses cada 10 o cada 15, cada 20 minutos. La gente se aburre y no utiliza el transporte público. Habías dicho que antes de la pandemia estaban en 15 autobuses haciendo todos los servicios y que después pasaron a 6. Sí. Actualmente son 6 los que están. Ahora hay 2 más. A 8. De 6 han pasado a 8. Porque 8. hay un poquito más de pasajeros que se suben al autobús, porque antes, como hemos hablado al principio, hay un miedo, ¿no? Nadie quiere subirse al autobús porque se creen que es un foco de contagio en sí, porque son autobuses que están cerrados, aunque tengan sus ventanillas pequeñas, su aire acondicionado, pero la gente está asustada. En una pandemia la gente se asusta y no suben en el autobús. ¿Y ustedes se asustan? Pues claro que nos hemos asustado. Y más los conductores. Los conductores lo han pasado fatal. Muchos hasta antes han dado de baja psicológica porque están en un autobús, la pandemia, la gente que se muere y que no hemos parado ese servicio. Que ese servicio lo hemos hecho todos los días sin parar. Hemos sido un servicio esencial en la ciudad. Pero también estamos, que no se nos ha reconocido en este sentido, de que hacer un transporte esencial no se le ha dado el valor que se le tenía que dar. ¿En las deudas de la ciudad están al día? ¿Está bien eso? No, las deudas de la ciudad, pues estamos, ya como te he dicho al principio, tenemos un déficit que lo tenemos en el contencioso de 800.000 euros, porque en su momento, bueno, nosotros le pedimos un déficit de explotación de 800.000. Cuando entró el nuevo gobierno del tripartito, nos hicieron una auditoría y ellos dicen que nosotros tenemos un beneficio. ¿Sabe? Bueno, nosotros vamos a un contencioso, no es una auditoría que hicieron, un informe a la auditoría que nosotros habíamos hecho. Bueno, pues está en el contencioso y un juez decidirá si es verdad o es mentira o qué pasa con esos 800.000 euros. Pero esos 800.000 euros es una carga que tiene la empresa atrasada desde 2018. No obstante, tenemos otro déficit de 2019, que son unos 200 y pico mil. Y tenemos un déficit de 2020. Que son otros de 300.000 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir al contencioso. O sea, que el tripartito no ha pagado nada desde que entró. Sí, pagan las subvenciones nominativas que tienen. Ellos han pagado este año, 2020, el 2019, si quiero recordar bien, 2020 fueron 380.000 euros, que es una subvención nominativa. Y este año, 2021, ha sido 500.000 euros. Vale, cuando ustedes, no sé, me imagino que hablaréis con gente de la península, con otras empresas de la península y estáis viendo que los gobiernos en la península están de alguna manera ayudando al transporte, igual que se ha ayudado a las aerolíneas, a las navieras, pues también al transporte público, porque todo el mundo sabe que un año parado. Pero es que no tiene que ver nada la península con lo que estamos pensando aquí en el transporte. La gente, los gobiernos afuera apuestan por el transporte público. Si queremos un transporte que sea sostenible, que sea limpio, que sea
pero hay que apostar, si queremos coche eléctrico hay que apostar por los coches eléctricos. Si hay que tener una sostenibilidad para que el coche privado no se use y haya un ambiente más limpio, hay que usar el transporte público, es lo esencial. Utilizar el transporte público si queremos una ciudad limpia y de sostenibilidad y de movilidad, empieza por el transporte público. ¿Qué les costaría a ustedes remodelar los autobuses? No sé, en otras ciudades hay autobuses más pequeños, los rayos que recorren y son un poquito más rápidos, un poquito... Sí, nosotros estamos dispuestos a que se traigan los autobuses. Ahora ha habido un fondo de resiliencia y, bueno, es que lo han dejado pasar la primera convocatoria. Y estuvimos hablando con ellos, que había un cierto dinero, estuvimos hablando de traer coches eléctricos, pero bueno, no sé la ciudad autónoma en qué está pensando, porque si vienen ese dinero de los fondos europeos para estas cosas, vamos a aprovecharnos de ese dinero en sí, para tecnología, para transporte más limpio, para lo que sea. ¿Y cómo fue esto? O sea, ¿cómo es esto? Es que no entiendo. Cuando dices que llegó un fondo de resiliencia y que dejaron pasar la primera convocatoria, el gobierno sacó 1.000 millones para tecnología, para transporte, para lo que sea, para cualquier estructura de... Pero bueno, eso hay que solicitarlo por parte de la ciudad autónoma. Hemos estado con ellos en contacto, pero en la primera convocatoria lo han dejado pasar, ¿no? Porque no tienen... Yo no sé si decirlo, a lo mejor se enfada conmigo, porque no tienen personal y no pueden... Pero que no... Porque no tienen personal. Sí. Y ahora, o sea, estas 8 líneas que tenemos, vamos a aprovechar para los que están viendo esta entrevista, que sepan esas 8 líneas, a dónde van, qué horarios tienen, en qué frecuencia, qué cuestan, todo lo que podamos... Bueno, para el que no lo he utilizado nunca. Pues el que lleva más es Miguel, el jefe de tráfico, pero bueno, las líneas que están la línea 1, que es aforo real, ¿no? Y polígono, que tiene horario de frecuencia de 15 minutos. Cada 15 minutos. Después tenemos los cuarteles, que es Primo de Rivera, que era antiguo, ¿no? Y tenemos cada 20 minutos. Hay 3 autobuses cada 20 minutos. Después tenemos Cabreriza, que es cada 15 minutos, ida y vuelta, media hora. Después tenemos Mariguari, cada 20 minutos, ¿no? Ida y vuelta, 20 y 20, cada 40 minutos. ¿Y cuál es la otra que nos falta? Y Frajana, que es por la mañana solamente. Farjana solo por las mañanas. Sí. ¿Y cuáles son? Bueno, por aquí por lo que veo, Cabreriza es el único, Cabreriza y el Real, ¿no? Y luego el centro, todo la parte lo de comunicar esto. El resto de barrios, o sea, no hay a la Cañada, Reina Regente. No, sí, Cañada, sí, lo que es Mariguari en sí. Mariguari. Cañada y Reina Regente, toda esa parte. Es que eso va haciendo un recorrido. O sea, son 5 líneas. Sí. Vale. ¿Y los horarios? ¿En qué horarios podemos coger un autobús? ¿Desde qué hora empezáis y cuándo es la hora? Pues empezamos a las 7 de la mañana el primero. Hay líneas que terminan a las 10 de la noche y otras que terminan a las 9 de la noche. Ahora, no obstante, lo mejor es, bueno, no todo el mundo utiliza la app, pero verlo en tiempo real es por la app que se llama Mobi, la aplicación. Mobi, otra O, V-I, T. Vale, Mobi, la app de la COA de Melilla. Sí. O sea, imagino que si la gente lo busca en Google, perfectamente. Se baja su aplicación al teléfono y puede, en el sitio que es, te dice la parada, cuando pasa, el tiempo que lo puede ver en tiempo real. Vosotros estáis notando que funciona, o sea, que la gente se baja la app y que está al tanto de cuando... Y mucha gente, muchos jóvenes lo demandan porque están acostumbrados en cualquier ciudad de la península a utilizar el transporte público en sí, y ellos sí bastante lo utilizan. ¿Y vosotros habéis tenido contacto con movimientos ecologistas o este tipo que hagan un poquito de fuerza? Porque sí queremos una ciudad verde, pero esto es en un coche. No, la verdad que no hemos tenido ni reuniones con estos ecologistas, pero que no hace falta. Con nosotros mismos sabemos si la ciudad autónoma quiere una movilidad sostenible, que sea limpia, que parta de parte de ellos. Si es que no hace falta más, y con la empresa que estamos nosotros, pues podemos hacerlo. Si eso es muy fácil. Porque es lo que quieren ellos, son el transporte híbrido, el eléctrico.
pero bueno, vamos a hacerlo, pero eso tiene Eso lleva dinero, claro. un montante porque hay que hacer cosas, hay que adaptar los postes para la electricidad y todo eso tiene, esa infraestructura tiene un coste en sí. Y no va a depender solamente de la empresa con 500.000 euros que nos da, que no, imposible. La COA ha sido víctima de apedreamientos, Sí. de ataques, o sea, vosotros y bomberos yo creo que sois de los más sufridos de aquí de la ciudad. ¿Ha pasado algo últimamente o la cosa está más tranquila? No, últimamente fue el apedreamiento que hemos tenido ahí en Frajana, un coche escolar, en sí. Yo qué sé, niños que van al instituto que está al lado, vieron al autobús y se liaron a la piedra con él. Ya está, iban niños adentro. Yo no sé el pensamiento que tiene la juventud de apedrear un servicio público. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace 3 días, ¿no? 3 o 4 días. El viernes pasado. ¿Y hubo heridos? No, herido no. Hasta que un día lo haya. Y cuando pasa eso, ¿el conductor qué hace? ¿Para el autobús? ¿Sigue? ¿Qué se Pues hace no, en ese momento? sigue y claro, porque sigue apedreando y se asusta, pues ya tú, el conductor pasa un miedo increíble. Porque si un día le da una piedra, ¿no?, a un niño, o le da al conductor, se descontrola el autobús, se pega y mata a una pila de gente, yo no sé la mentalidad de la gente de apedrear. ¿Habéis hecho la denuncia, me imagino? Sí, está hecha la denuncia. ¿Y la policía local os dice algo? ¿La Guardia No. Civil o Policía Nacional? No, nunca nos han dicho nada. Se pone lo que es la denuncia y nada. Pero es que las autoridades ni se ponen en contacto, yo qué sé, ni nada. No, como si no existiéramos. No en sí. Nunca se ponen en contacto. ¿Corre peligro el transporte público en Melilla? Si esto sigue así, ¿corre peligro el transporte público? Hombre, sí, claro que correrá peligro, porque llegará un momento que no hay capacidad de maniobra, porque no tenemos cash flow, no tenemos efectivo, no tenemos dinero, tenemos que pagar nuestras cosas y eso. Pero bueno, vamos a ver lo que hacen la autoridad. Ellos quieren sacar ahora el concurso del transporte público. Ahí se podrá presentar cualquiera y bueno, y a ver lo que pasa con nuestra empresa, la COA. Os vais a presentar, me imagino. Hombre, claro. Es que nosotros llevamos casi 90 años aquí. 20 años. 90 90. años. Claro, 90. ¿Cómo claro. fue el desembarco en Melilla? Joder, en el año... fue en 1930 y tanto. Un desembarco desde un principio. Había varias líneas aquí y después se formaron una en lo que fue la COA. En sí, pero era... Yo, mi abuelo, yo sí... Bueno, yo soy tercera generación y él es cuarta generación de autobuseros aquí en Melilla, de la COA, en sí. Tercera generación, madre mía. Tercera y mi sobrino cuarta generación. ¿Y quieres que tus hijos...? Bueno, mi hijo ya quiere estudiar otras cosas y ya no... Ya de Melilla también es una situación que la juventud quiere más salir afuera que estar aquí, lo que es la ciudad. Así. Y con la frontera cerrada, ¿qué pasa si esa frontera se convierte como la frontera de Corea del Norte y no vuelve a abrir? ¿Qué pasa con ese negocio transfronterizo de la COA? Pues hay que buscar otra alternativa. Animar al público de Melilla que utilice el transporte público. Cambiar todo el transporte público en sí. Haciéndolo, como he dicho más al principio, que sea más atractivo, que pueda utilizar la gente, que se utilice menos el coche privado y con una frecuencia. Es que teníamos que hacerlo. Hay ciudades pequeñas que el transporte público es muy atractivo y lo utilizan más que el coche privado. Ahí está, ¿Tenéis en mente alguna ciudad? ¿Habéis mirado algún modelo? ahí está Victoria. Vitoria. Vitoria. Sí, eso es un modelo de transporte público. Allí se pueden fijar perfectamente cómo hacen el transporte público. Y Vitoria no es muy grande, ¿no? En sí. Lo pueden ver. La COA ha sido muy guerrera durante un tiempo, pero después como que apelaron a la diplomacia, ¿no? Más... Pues sí, porque es que mejor con la guerra no ganamos las batallas. Hay que ser, yo digo muchas veces, hay que ser un poco suavón, ¿no? Y eso, pero es que muchas veces estamos indignados y nos pasa por la cabeza muchas veces y que explote todo, la verdad. Porque es que es inviable, es que hay que hacer números, hay que llevar el transporte público, hay que hacer esto. Y después las inversiones las tenemos que hacer nosotros. Que esto es inviable, con 500.000 euros gastarse en un autobús vale casi 300.000 euros. Y si para un eléctrico vale 500.000 euros. ¿Quién se puede meter en una inversión así, con 500.000 euros que nos da? Yo creo que el gobierno de esta ciudad tiene que apostar por el transporte público.
como en toda la ciudad de España. Ves las revistas que hay por ahí en cualquier sitio y gastan millones de euros en el transporte público. Y aquí yo no sé la mentalidad que tienen. Que en días como hoy, que ha venido un crucero a la ciudad, el sábado viene otro, ¿la COA saca provecho de esto? Sí, pues bueno, esto es bueno porque también ahora tenemos lanzaderas, eso sí, que también el Patronato de Turismo pues cuenta con nosotros, estamos agradecidos porque hacemos un transporte, podemos ganar un dinerillo y también hacemos visitas turísticas, panorámicas por la ciudad, todo lo que venga, cosas así son buenas para la ciudad y también para el transporte, para comerciantes, transporte, para todos. Sí. En el puerto se ha planteado la posibilidad de hacer, o se ha pedido, se ha planteado ya, un barco hasta Argelia, hasta un puerto argelino, que traiga argelinos aquí, también 2 barcos a Beniensar. ¿Eso es bueno para la COA? Claro que también es bueno para la COA, porque utilizarán el transporte público en sí. No obstante, antiguamente cuando estaba yo me acuerdo hace años, cuando yo estaba al principio de la COA, estaba la frontera argelina abierta y pasaban muchos argelinos por la parte de aquí. Pues nosotros los autobuses iban llenos, porque ellos utilizan el transporte, están concienciados a utilizar el transporte público en sí, no el coche privado. O sea que para ustedes podría... Sería bueno, claro. Bueno, pues vamos a mirar a la cámara y vamos a pedirle a la gente que suba al autobús y también vamos a pedirle a las autoridades, porque tenemos la Navidad aquí. Los Reyes Magos están ya a la vuelta de la esquina. Bueno, pues decirle que utilicen el transporte público, que sí, que no es lo eficiente que tenía que ser, pues sí, pero ahí están las autoridades que tienen que bueno, ayudarnos y se puede ser con la ayuda de todos hacer un transporte que sea más atractivo y más eficiente para la ciudad, solamente eso. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en El Faro. Vamos a tomar nota de este suceso del viernes pasado, de apedreamiento a la COA. Sí, el viernes pasado, sí. Que además es común, cuando no es en el tiro nacional, es común. Sí, que eso no debería de pasar, porque un día va a pasar una cosa grave y lo vamos a lamentar. De acuerdo. Eso pues nada, muchísimas gracias. Venga a ti, Tania, gracias.